La expulsión de los jesuitas, una mirada profunda. La expulsión de los jesuitas fue un acontecimiento histórico crucial que dejó una huella indeleble en la historia del catolicismo y de la educación. Renunciado a la ideología de la Ilustración, que buscaba eliminar la influencia de la fe religiosa, la monarquía española desterró a estos dedicados misioneros de sus territorios. Los jesuitas, a diferencia de los primeros misioneros franciscanos y dominicos, llegaron a América más tarde, en un momento en que la evangelización y la civilización estaban ya en marcha. No obstante, se centraron en una región específica, el Paraguay. Ahí, establecieron las famosas reducciones jesuíticas, donde llevaban a cabo una labor educativa y social indispensable para los pueblos indígenas. Sin embargo, su influencia intelectual y religiosa molestaba a los ilustrados, quienes veían a los jesuitas como un obstáculo para sus planes de secularización. Portugal fue la primera nación en expulsarlos, en 1759, seguida por Francia en 1762. España, en 1767, emitió el decreto de expulsión, que carecía de razones justificadas más allá de la vaguedad de causas reservadas en mi real ánimo. La expulsión de los jesuitas tuvo un impacto devastador en la educación, ya que muchos de sus colegios estaban destinados a la élite social. Este enfoque en la formación de las élites era parte de una estrategia para influir en las clases dirigentes y llegar a las capas populares. La Iglesia, al descuidar la formación intelectual y centrarse en la caridad, ha perdido su capacidad para moldear las élites intelectuales, dejando un vacío que ha debilitado su influencia. La expulsión de los jesuitas fue un acontecimiento trágico que privó a las Américas de valiosos educadores y misioneros. Su enfoque en la formación de las élites y su compromiso con la fe católica siguen siendo un modelo de dedicación educativa y una fuente de inspiración para quienes creen en el poder transformador de la educación y la religión. El legado perdido, la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas dejó una huella indeleble en el panorama intelectual, religioso y social del mundo. Estos hombres excepcionalmente formados, provenientes de la nobleza y la élite intelectual, desempeñaron un papel crucial en la sociedad de su tiempo. Su entrenamiento riguroso en jesuita les proporcionó conocimientos profundos en diversas materias, preparándolos para una vida de servicio. Este entrenamiento psicológico y académico los hizo inmunes a las adversidades, equipándolos para navegar tanto las complejidades de la alta sociedad como las privaciones de las misiones. El decreto de Carlos III expulsó a más de 5.000 jesuitas de España y América, un éxodo catastrófico que silenció intelectualmente a la Ilustración. La Iglesia Católica perdió defensores capaces de refutar las ideas protestantes que dominaron el pensamiento occidental. Los jesuitas no solo fueron eruditos, sino también misioneros abnegados que llevaron la civilización a los confines más remotos del mundo. Su partida dejó vacíos enormes, privando a los pueblos indígenas de guía y protección. La expulsión tuvo consecuencias desastrosas para España. Su ejército de sabios, pedagogos y eruditos se disipó, dejando un legado perdido de progreso y desarrollo. América Latina también sufrió, perdiendo misioneros capaces y administradores expertos. La película, La Misión, retrata vívidamente la cultura musical de los jesuitas, un vehículo de evangelización que cultivaron al más alto nivel. Su partida dejó un vacío que no pudo llenarse, sumiendo a las misiones en el abandono. La expulsión de los jesuitas estuvo motivada por la ambición de las élites criollas que buscaban apoderarse de las tierras comunales de las misiones. Este despojo de propiedad dejó a los pueblos indígenas vulnerables y despojados. La expulsión de los jesuitas fue un momento crucial en la historia, un acontecimiento que dio forma a los destinos de naciones y alteró el curso del pensamiento. Su legado perdido continúa resonando, recordándonos el poder transformador de la educación, el servicio y la defensa intelectual. La expulsión de los jesuitas, un cruce de ideologías y ambiciones. En medio de una encrucijada ideológica y política, la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII se convirtió en un acontecimiento pivotal. El rey Carlos III, en alianza con ministros imbuidos de las ideas ilustradas y enciclopedistas, vio en la Compañía de Jesús un obstáculo para su proyecto de centralizar el poder y explotar las tierras americanas. Esta ambición imperial fue respaldada por una coalición internacional de coronas borbónicas, impulsadas por una profunda antipatía hacia España y el catolicismo.
Las corrientes de pensamiento protestante y anglosajón, que veían en las colonias una fuente de riqueza, influyeron profundamente en esta ideología. Paralelamente, rencores sociales y un deseo de controlar la educación de las élites se entremezclaron en esta compleja trama. Los jesuitas, con su prestigio intelectual y su influencia sobre las clases altas, despertaron envidia y temor entre sus detractores. Sin embargo, la expulsión de los jesuitas fue más que una simple medida política. Fue un ataque frontal a la Iglesia católica y sus instituciones, un reflejo de la profunda división ideológica que asolaba Europa en ese momento. La supresión de la orden por parte del Papa Clemente XIV, bajo la presión de los poderes seculares, marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia. Esta expulsión allanó con acento agudo el camino para la difusión de las ideas ilustradas y la marginación de la influencia católica en la sociedad. La mentalidad protestante, con su énfasis en el individualismo y la separación de la Iglesia y el Estado, se convirtió en la nueva norma. El impacto de este acontecimiento en el Imperio español fue devastador. No solo debilitó la presencia de los jesuitas en las colonias, sino que también marcó el declive del imperio en su conjunto. La pérdida de intelectuales y educadores jesuitas, junto con la supresión de su influencia, dejó un vacío que nunca pudo ser llenado. Hoy en día, las consecuencias de la expulsión de los jesuitas siguen resonando en nuestra comprensión de la historia y la religión. Es un testimonio del poder de las ideologías y ambiciones, y una advertencia sobre los peligros de suprimir el pensamiento independiente y la libertad religiosa. El legado perdido, la expulsión de los jesuitas de las Américas. Como un faro que ilumina las brumas del pasado, la expulsión de los jesuitas de las Américas fue un acontecimiento trascendental que dejó cicatrices profundas en el tejido de la sociedad. La ausencia de esta orden erudita y misionera marcó un punto de inflexión histórico, dejando un vacío que aún hoy resuena. Inicialmente, los jesuitas encontraron refugio en los estados pontificios. Sin embargo, su disolución por parte del Papa provocó su dispersión a Austria y Rusia, donde fueron recibidos con recelo pero no perseguidos abiertamente. A pesar de esta migración, la producción intelectual que habían atesorado se vio irremediablemente truncada. La pérdida de biólogos, juristas, historiadores y astrónomos ilustres representó con acento agudo una tragedia para el avance del conocimiento. La expulsión de los jesuitas desencadenó una serie de consecuencias imprevistas. Al eliminar el aspecto espiritual y civilizador de la evangelización, se abrió la puerta a la explotación y la injusticia. Los pueblos indígenas, que habían prosperado bajo la guía de los misioneros, quedaron desamparados y vulnerables. Esta falta de orientación moral contribuyó a los males sociales y económicos que plagan América Latina hasta el día de hoy. La ausencia de espiritualidad también dio paso al surgimiento de movimientos como el anarquismo y el comunismo, que se aprovecharon de las poblaciones marginadas y sin esperanza. La Iglesia, al abandonar su misión evangelizadora, se aisló cada vez más de la sociedad, dejando un vacío que fue rápidamente llenado por otras ideologías. El legado cultural y material de los jesuitas se conserva hasta cierto punto en la música barroca, que continúa siendo interpretada por los pueblos indígenas como un testimonio de su herencia cultural. Además, las magníficas iglesias y templos construidos bajo su supervisión siguen siendo maravillas arquitectónicas que adornan las ciudades y pueblos de América. Sin embargo, la pérdida de gran parte de la documentación jesuita durante la expulsión es una tragedia irreparable. Los innumerables estudios, fichas de investigación y registros que desaparecieron representan un tesoro incalculable que podría haber arrojado luz sobre la historia y el avance del conocimiento humano. En la expulsión de los jesuitas, presenciamos la tragedia de un vacío espiritual que abrió la puerta a la injusticia, la desigualdad y la oscuridad. Su legado perdido sirve como un doloroso recordatorio de las consecuencias de ignorar el papel vital de la religión y la civilización en la construcción de sociedades justas y prósperas. El origen de la secularización y el auge del Estado absoluto. En la Ilustración, la influencia del empirismo inglés se hizo evidente en la sustitución del orden religioso por el racionalismo. El concepto de un Dios impersonal y distante reemplazó la creencia tradicional en una deidad personal y activa. Esta separación de lo espiritual condujo al surgimiento de ideologías que tomaron el lugar de la religión, creando un nuevo tipo de religión secularizada.
Un aspecto crucial de este cambio fue el rechazo al poder absoluto de los monarcas. El poder pasó gradualmente de la monarquía al Estado, lo que trajo consigo una expansión de sus funciones y un aumento de su control sobre la vida de los individuos. Este proceso, conocido como fundamentalismo democrático o totalitarismo democrático, vio un crecimiento constante del poder estatal y una intervención cada vez mayor en los asuntos personales. Este cambio ideológico influyó profundamente en la difusión de ideas y el desarrollo de movimientos. Por ejemplo, en Francia, el galicanismo influyó en las acciones de Napoleón, quien intentó centralizar el poder y controlar la influencia religiosa. El proceso de secularización no fue aislado, sino que se extendió por Europa. La expulsión de los jesuitas, inicialmente en Portugal, luego en Francia y España, no reflejó intenciones individuales, sino tendencias sociales más amplias. El Papa finalmente disolvió la orden debido a la presión de varias cortes europeas, lo que marcó el fin de su influencia directa. Sin embargo, la influencia jesuita persistió en forma indirecta. En el País Vasco, por ejemplo, la Universidad de Deusto, dirigida por jesuitas, desempeñó un papel en la promoción del nacionalismo y el separatismo. De manera similar, en Hispanoamérica, los jesuitas influyeron en movimientos revolucionarios como los sandinistas y Sendero Luminoso. La separación de la Iglesia y el Estado, y el posterior surgimiento del Estado absoluto, transformaron profundamente las sociedades europeas. La influencia del racionalismo y la secularización crearon nuevas ideologías y movimientos, dando forma a los desarrollos políticos y sociales que continúan dando forma a nuestro mundo actual. La batalla de las ideas en el siglo XXI. En un mundo impregnado de ideologías, la luz de la verdad se ve eclipsada. La Iglesia, una vez baluarte de la fe y los valores, se tambalea, tentada por la aprobación del hombre y traicionando su esencia. Esta batalla no es nueva. Desde siempre, la humanidad ha buscado un significado más allá de sí misma, encontrándolo en Dios. Pero en nuestro tiempo, una ideología secular ha reemplazado a la religión, deformando la realidad. Los conceptos antropológicos fundamentales de Dios, patria y familia están siendo atacados por nociones ideológicas que dividen y debilitan a la sociedad. El indigenismo, por ejemplo, es un sutil racismo que glorifica a ciertos grupos mientras denigra a otros. Frente a esta ofensiva, debemos unirnos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, por pequeño que sea. Al defender la verdad, promovemos la luz de Dios y preservamos los cimientos de nuestra civilización. Siguiendo el ejemplo de Santo Tomás Moro, que entregó su vida por sus creencias, debemos ser inquebrantables en nuestra defensa de los principios. Solo a través de la unidad y la fidelidad a our convicciones podemos ganar esta batalla y preservar nuestro legado. El desmantelamiento de la educación en España, el papel de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas de España en el siglo XVIII tuvo un impacto devastador en el sistema educativo del país. Antes de su expulsión, los jesuitas dirigían una vasta red de colegios y universidades que brindaban educación a todos los niveles de la sociedad. Sin embargo, el declive de su influencia marcó el comienzo de un aumento exponencial en las tasas de analfabetismo. Este declive continuó tras la desamortización de Mendizábal en 1836, que cerró todos los colegios dirigidos por órdenes religiosas. Como resultado, la red educativa que había sostenido a la sociedad española durante siglos fue desmantelada, dejando un vacío que el Estado no pudo llenar de inmediato. Las consecuencias de este desmantelamiento fueron profundas. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, España sufría de niveles alarmantes de analfabetismo. La élite intelectual que una vez había florecido bajo el patrocinio de los jesuitas había desaparecido, dejando a la sociedad desprovista de una clase líder educada. La expulsión de los jesuitas no solo dañó la educación, sino que también tuvo repercusiones en el pensamiento filosófico y moral. Los jesuitas habían sido defensores de la escolástica tradicional y sus teorías sobre el derecho natural, que incluían el derecho a la rebelión en determinadas circunstancias. Su implicación en la rebelión guaraní en América del Sur fue un ejemplo de esto. Los jesuitas apoyaron la resistencia de los guaraníes contra la opresión de Portugal y España, lo que demuestra su compromiso con la justicia y el derecho a la autodefensa. Sin embargo, la influencia de los jesuitas en este movimiento fue más intelectual que práctica.
No participaron directamente en los combates, sino que proporcionaron el marco teórico y la justificación moral para la rebelión. A pesar de su declive, la influencia de los jesuitas en el pensamiento católico sigue siendo visible hoy en día. El énfasis en la obediencia y la autoridad que caracteriza a la Iglesia moderna tiene sus raíces en la influencia jesuítica que se arrastró desde el siglo XIX. Mientras tanto, la escuela universalista del siglo XVIII también se vio influenciada indirectamente por los jesuitas. Algunos de sus autores habían estudiado en colegios jesuitas o habían leído sus obras. Sin embargo, la relación entre estas dos escuelas de pensamiento es compleja e indirecta, y no se puede afirmar que la escuela universalista sea una reivindicación directa de la hispanidad. La impronta jesuítica en Hispanoamérica, evangelización, civilización y élite. La obra de los jesuitas, una orden religiosa profundamente influyente, dejó una huella innegable en Hispanoamérica. Su misión de evangelizar y civilizar a los pueblos indígenas se entrelazó con la difusión de ideas, la formación de élites y la defensa de los derechos de los nativos. La llegada de los españoles a América precipitó el colapso de las culturas precolombinas, marcadas por sacrificios humanos y prácticas desconocidas en Europa. La presencia de soldados españoles proporcionó seguridad a los misioneros, permitiendo su labor de evangelización. La estrategia jesuita consistía en trabajar con las élites indígenas, estableciendo colegios para impartirles una educación de élite que les capacitara para elevar el nivel cultural y económico de sus comunidades. El cultivo de la música y las artes también formó parte de su método pedagógico, utilizando las canciones para difundir las enseñanzas católicas. Los jesuitas seleccionaban cuidadosamente a sus miembros, asignándolos a roles adecuados a sus habilidades y carismas. En los colegios que fundaron, los alumnos con aptitud para la música, la pintura o la literatura recibían una formación especializada para desarrollar sus talentos. En la defensa de los derechos de los indígenas, los jesuitas encontraron su fundamento en el encargo de evangelización que la Iglesia había encomendado a los reyes católicos. La defensa de los nativos frente a la opresión de los colonizadores fue un elemento fundamental de la misión jesuítica, que se reflejó en la equiparación del indígena a los súbditos españoles. Así, la influencia jesuítica en Hispanoamérica trascendió los límites de la evangelización, extendiéndose a la educación de las élites, la promoción de la cultura y la defensa de los derechos de los indígenas. Su legado sigue dando forma a las sociedades hispanoamericanas hasta el día de hoy, un testimonio de la profunda huella que dejaron en el continente. El complejo papel de los jesuitas en la América colonial. En la historia de la América colonial, los jesuitas desempeñaron un papel complejo y polémico. Como orden religiosa, defendieron los derechos humanos de los indígenas, pero también se vieron atrapados entre los intereses de la corona española y los abusos de los colonos. Defensores de los indígenas. Ante el mercantilismo explotador de la corona, los jesuitas abogaron por el bienestar de los nativos americanos. Creían que los indígenas tenían derechos naturales y de justicia, y criticaron su reducción a la esclavitud. Esta postura los llevó a enfrentarse tanto con los conquistadores como con las autoridades españolas. Encrucijada ideológica. Sin embargo, el papel de los jesuitas se complicó cuando la corona comenzó a ver las tierras americanas como colonias en lugar de provincias. Los jesuitas se encontraron atrapados entre los colonos, que querían explotar a los indígenas, y la monarquía española, que los veía como una fuente de riqueza. Extralimitación de autoridad. En algunos casos, los jesuitas excedieron sus atribuciones. En California y Paraguay, adquirieron un poder e influencia que rivalizaban con las autoridades civiles. Esto generó tensiones y, finalmente, provocó su expulsión de estos territorios. Justificaciones para la expulsión. Cuando la corona española decidió suprimir la Compañía de Jesús, utilizó incidentes como los ocurridos en California y Paraguay como justificación. Estos episodios sirvieron para ilustrar el supuesto abuso de autoridad por parte de los jesuitas. Influencia intelectual. Además de su papel político, los jesuitas también ejercieron una profunda influencia intelectual en la América colonial. Su formación filosófica y teológica inspiró a muchos pensadores, incluido René Descartes, quien recibió educación jesuita. El voluntarismo de Descartes, su énfasis en la voluntad, se puede rastrear hasta las enseñanzas jesuitas.
La primera orden moderna. Los jesuitas fueron pioneros en su enfoque moderno de la vida religiosa. Eliminaron los coros comunitarios y adoptaron un sistema de trabajo individual, lo que les permitió ser más dinámicos y adaptables a las necesidades cambiantes de la época. El difícil conflicto de los jesuitas, nacionalismo y misión universal. En medio del vasto panorama de conflictos, surgió uno particularmente complejo y poco explorado, el que enfrentó a jesuitas portugueses y españoles en una lejana colonia. Este enfrentamiento no fue meramente religioso, detrás de las sotanas se agitaban sentimientos nacionalistas. La Compañía de Jesús, conocida por su rigurosa formación de 14 años, pretendía trascender los límites geográficos, promoviendo una visión universalista. Sin embargo, las raíces nacionales de sus miembros a menudo desafiaban este ideal. Para evitar apegos nacionalistas, los jesuitas eran trasladados constantemente durante su formación, exponiéndolos a diferentes culturas y perspectivas. El conflicto entre jesuitas portugueses y españoles reflejó este dilema. Las misiones guaraníes del sur de América del Sur se convirtieron en un campo de batalla, con ambas facciones reivindicando su autoridad. Si bien la orden siempre había priorizado su misión universal, la cuestión nacionalista se había infiltrado sutilmente en sus filas. La expulsión de los jesuitas de España y sus colonias americanas en el siglo XVIII arrojó luz sobre esta tensión. El motín de Esquilache, una revuelta popular en Madrid, fue culpado a los jesuitas, aunque no se encontraron pruebas concretas de su participación. Sin embargo, el resentimiento hacia su influencia y su supuesta lealtad a sus respectivos países de origen contribuyó a su expulsión. Este conflicto ilustra la compleja intersección entre identidad nacional, lealtad religiosa y vocación universal. Los jesuitas, como custodios de la fe católica, lucharon por reconciliar su misión con las divisiones terrenales. Su historia nos recuerda la eterna batalla entre el llamado a la unidad y las fuerzas que dividen a la humanidad.